Bueno, mi nombre es Juan Camilo, yo soy productor musical, compositor e ingeniero de mezcla. A nivel profesional, completamente contrario a lo que dice mi cartón, yo estudié música con énfasis en producción y me dedico a todo lo que tiene que ver con la producción discográfica para sellos como Sony, Codiscos, para artistas independientes también, pero que estén enfocados en hacer una carrera profesional en este medio. Eh, a lo largo de mi carrera pues he trabajado demasiadas cosas, desde rap hasta música autóctona colombiana. Actualmente me dedico a trabajar todo lo que tiene que ver con el género urbano, como productor musical y compositor, también como productor vocal, con artistas como Farina, Pasabordo, Andy Rivera, Arcángel, estuve trabajando hace poco con él, entre muchos otros, ¿cierto? Bueno, Camilo, primeramente te agradezco mucho la invitación y el recibimiento, porque sé que estás ocupado, sé que sos una persona que mantienes trabajando en la industria y de verdad te lo agradezco. Te voy a exponer desde un inicio cómo funciona o para qué estamos acá, cuál es el fin de esta entrevista. Yo actualmente estoy en la Universidad Autónoma Latinoamericana y estoy a punto de graduarme, y mi trabajo de grado trata específicamente sobre la propiedad intelectual. Ya te lo voy a desarrollar. La hipótesis que yo planteo dentro del proyecto se llama: la ley 1915 del 2019 debe atribuirle regalías a los ingenieros de mezcla. Esa es la hipótesis, ¿cierto? Obviamente tras de todo eso hay un problema investigativo, hay preguntas, hay ciertas cosas, pero nos vamos a hacer específicamente en esto porque quiero llegar a la parte pragmática de lo que yo quiero demostrar dentro de mi trabajo de grado. Actualmente yo funjo como asesor jurídico de ciertos artistas en toda la industria. Y yo quise adelantar este proyecto porque llegué a un denominador común, y es que todos están cobijados por la ley o están respaldados de cierta manera por unos derechos adquiridos a través de una creación de obras musicales, pero hay ciertos actores, por ejemplo el ingeniero de mezcla en este caso, que está totalmente desprotegido o está como a la deriva. Y yo sé que son aportes muy importantes dentro de una obra. Entonces la idea de esta entrevista es que nos desgloses, nos des un panorama mucho más amplio, mucho más técnico y pragmático de lo que yo hago dentro de este proyecto, a fin de demostrar que mi hipótesis es real y que de verdad funciona así en la industria musical. ¿Qué tienes para decirnos? Cuéntanos cómo funciona una mezcla, cómo es ese proceso, cómo inicia, o cómo se debe iniciar una canción y luego a qué punto lleva, cuál es tu aporte entre una mezcla, o sea, todo lo que nos quieras contar, todo lo que nos puedas aportar, con el fin de demostrar esta hipótesis que estoy planteando dentro del proyecto investigativo. Bueno, voy a tratar de explicar de manera sencilla en qué consiste la mezcla. Para eso los tengo que conducir hacia el comienzo de una producción, ¿cierto? Entonces una producción musical se desglosa en preproducción y postproducción. La preproducción, ¿qué es? Todo el tema de la creación musical, es decir, de el intelecto de una persona, que a la final yo creo que por eso es que llama propiedad intelectual, crear una obra inédita y original, ¿cierto? Entonces una composición, para las personas que de pronto no están muy untadas del tema de la música, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, consiste en cuando, no sé, por ejemplo, escuchas al señor en el parque con una guitarra, tocando unos acordes, cantando una melodía con una letra. Eso es una composición. Luego viene el arreglo, que es de lo que se encarga el productor musical. El productor musical coge esa composición y le monta una orquestación, es decir, bajo, batería, violines, trompetas, teclados, guitarras. Me hago entender, todo lo que está alrededor de esa composición es el arreglo, y eso se encarga el productor musical. Esa parte es el inicio de la preproducción, ya ahí se pasa a la grabación. En la grabación hay ingeniería de grabación, hay dirección musical, y luego hay una edición sobre las tomas grabadas, ¿cierto? Todo ese es esos pasos son la preproducción. Cuando eso está listo, se envía a postproducción. La postproducción es un proceso ingenieril, entonces se divide en dos partes: la ingeniería de mezcla y la ingeniería de masterización. Hoy nos vamos a enfocar en la ingeniería de mezcla, que en qué consiste: en tomar cada uno de los sonidos capturados, es decir, una producción musical tiene un bombo, un redoblante, un hi-hat, dos guitarras, una guitarra eléctrica, un saxofón, dos violines, dos violas, dos violonchelos, dos trompetas, dos trombones, un bajo. El cantante cuenta como un instrumento dentro del arreglo, y al cantante normalmente se le hace un arreglo de voces en la que él hace la voz principal y por detrás hay un coro
de varias voces apoyando la voz principal del artista, que las puede hacer el mismo artista o un corista o un coro de personas, ¿cierto? El ingeniero de mezcla se encarga de tomar todas esas capturas, entendiendo por captura cada uno de esos sonidos de manera individual, y los acomoda de manera de que generen un todo. Es decir, él trabaja a través de un panorama 3D, de 3 dimensiones, que son las que nosotros tenemos, en realidad 4 dimensiones, incluida el tiempo. Cada captura también tiene una línea de tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos el eje X. Nuestro cerebro tiene 2 receptores auditivos, ¿cierto? Nuestros oídos, el izquierdo y el derecho. Por eso son 2 audífonos, por eso en un estudio profesional se trabaja la mezcla con 2 monitores, el izquierdo y el derecho. Cada uno representa nuestra audición. Pero nosotros también escuchamos cosas en la mitad. El centro no existe, y en la ingeniería se le conoce como el centro fantasma. El centro es el resultado de la suma del lado izquierdo con el derecho. Cuando yo tengo una señal que está saliendo a la misma intensidad de ambos parlantes y se demora el mismo tiempo en llegar a mis oídos, yo la escucho y mi cerebro la acomoda como si estuviera en la mitad y viniera del centro. Entonces ahí ya tengo un eje X, la horizontalidad, ¿cierto? Que se conoce como panorama estéreo. También trabajo otro panorama que es el eje Y, que se divide en frecuencias. El ser humano escucha en frecuencias de 20 Hz hasta 20.000 Hz. Entre más alto sea el número, más aguda es, y entre más bajo, más grave. Entonces uno divide también el eje Y de grave a agudo. Entonces hace una distribución a través de herramientas de ecualización, faders, que son los deslizadores que uno utiliza para subir o bajar el volumen de cada track, de cada captura, que va a estar más arriba o más abajo, ¿cierto? Y definir el espacio que va a ocupar dentro de ese panorama 3D en el eje Y, cada instrumento. Luego tenemos el eje Z, que es la profundidad. Tenemos otras herramientas como los delays y las reverberaciones. Para no ponernos muy técnico, es definir qué va a estar al fondo, qué va a estar adelante, qué va a estar en medio de lo que está al final y lo que está de primero, qué voy a tener en mi rostro, qué va a estar muy lejos de mí, ¿cierto? A la final uno lo que hace es mentirle al oyente, porque el oyente siente que algo está lejos, que algo está cerca, pero en la grabación no se hizo así. Normalmente todo se graba de cerca, pero todo quedaría en primera fila. Y la mezcla entra a darle un orden a todos esos sonidos, a evitar problemas técnicos, porque por ejemplo pueden haber 2 sonidos que compartan el mismo rango de frecuencias, entonces se pueden estar chocando, pueden estarse molestando entre sí. Entonces a través de diferentes técnicas que tenemos, buscamos despejarlos para evitar esos problemas, para que todo se entienda, para que sea claro, para que cada elemento de la producción y el arreglo ocupe su lugar y genere la dinámica, ¿cierto? A la final la mezcla es una artesanía. Yo lo llamo artesanía, porque aunque lo ven como algo ingenieril, la mezcla es un híbrido entre creatividad y arte y técnica y teoría, ¿cierto? Es un 50 de cada uno de esos mundos. Entonces cuando se encuentra, uno en la mezcla lo que hace a la final es poner todo ese trabajo ingenieril al servicio de la producción musical, porque no tiene sentido quedarse en lo técnico, y uno lo que busca es reforzar el arreglo y que cada decisión que uno tome en la mezcla conduzca al oyente a sentir la dinámica y a conectarse emocionalmente con lo que el productor buscaba, con lo que el artista está interpretando y está diciendo. Si la canción es triste, entonces generar una atmósfera opaca que te lleve a esa sensación. Si es alegre, entonces muy brillante, clara, como casi celestial, que te llegue como a sentirte bien. Y cada rango de frecuencias ejerce un poder sobre la psiquis humana, y hay un área de la psicología incluso que se dedica a estudiar esto, que se llama la psicoacústica, y cómo los sonidos afectan nuestro estado de ánimo, nuestra percepción del espacio y un montón de cosas, ya que el oído pues se encarga del equilibrio y bueno, en fin, sin ponernos pues tan médicos tampoco. Entonces ya creativamente, ¿yo qué es lo que hago? ¿Cómo distribuyo esos elementos? Yo también aporto una parte creativa muy importante, que es la inserción de efectos, y cómo con esos efectos voy a transformar esos sonidos para que no sea monótona la canción, sino para que desarrollen dinámica, para que sorprendan al oyente, para que en un momento el mismo elemento que se está presentando en el coro, ya que se repite igual, no se sienta igual, sino que genere algo diferente en la persona que está escuchando la canción. Y básicamente yo creo que esta es una forma pues como no musical y no técnica de explicar la mezcla para las personas pues que no estén untadas de este tema.
lo que tenemos son varios elementos, ¿cierto? Nosotros podemos empezar a desglosar cada uno de ellos. Entonces lo que les decía, acá tenemos un bombo, otro bombo, la capa de los redoblantes, eso es un hi-hat abierto, eso es un shaker, eso es un ride, aquí hay una clave, aquí hay un crash y un efecto. Todo eso hace parte del arreglo, todo eso se va mezclando para que en conjunto suene así. Entonces hay unos sonidos que están a la izquierda, otros a la derecha, unos están al fondo, otros adelante, para ir construyendo la tridimensionalidad. Aquí tenemos una melodía de una trompeta. Entonces, si se dan cuenta, aquí puedes mirar a este instrumento para que se sintiera muy al fondo y no estorbara la voz. Le puse mucha reverberación para que se sienta al fondo y en nuestro eje Y esté muy presente y que ocupe todo el rango de frecuencias altas, pero para que no pelee con la voz le puse mucha reverberación para que se sienta al fondo, pero esté duro y se note. Entonces acá tenemos la reverberación, de aquí la podemos modificar. Acá tenemos el bajo. Y aquí ya tenemos la estructura, canción. Por ejemplo, en esta parte que entran elementos nuevos, tenemos estos instrumentos con automatizaciones. ¿Qué significa eso? Aquí lo podemos ver en la pantalla. Estos elementos están haciendo curvas en el eje X, entonces van de un lado al otro. Si los soleo, los pongo para que se escuchen solamente ellos, podemos escuchar cómo hacen transiciones de panorama y se mueven en el eje X para que le den dinámica al arreglo y no se vuelva monótono. Y van de un lado a otro, ¿cierto? Ahora les voy a mostrar el proyecto con las voces y con las guitarras. Entonces aquí podemos ver ya el arreglo con las guitarras. Voy a poner solamente las guitarras. Si se dan cuenta, ahí las guitarras tienen mucha reverberación para que estén también atrás en el arreglo. Todos esos efectos los tienen acá y tienen un delay, que es una repetición para que se sientan más grandes en el panorama estéreo. Aquí también tenemos ya las voces. Vamos a escuchar el arreglo de las voces con su mezcla. Dice que conmigo sé que no pregunte su nombre y ella a mí no me conoce. Cada elemento del arreglo es un canal, lo que se conoce en la industria como un track o una captura. Entonces aquí están las voces principales y aquí para abajo son todos los arreglos de las voces, ¿cierto? Entonces podemos ver las armonías acá. Yo no pregunté su nombre. Aquí podemos ver otra armonía que solamente entra en determinados momentos, Su nombre. que están para apoyar la voz principal Su nombre. y le den dinámica y emoción. Todas en conjunto suenan así. Su nombre y ella a mí no me conoce. Pero sé que está dispuesta porque esta noche es de fiesta y mi cuarto esta noche es su escenario. Me dijo no sabe qué. ¿Por qué la mezcla es tan creativa? Por ejemplo, esta canción tiene una sección que es un precoro, luego de la segunda estrofa, antes de volver al coro, para darle algo de diferencia al arreglo. Se utilizó un ensamble de música house con música afro, de ritmo. El ritmo es música afro, pero todos los sonidos son del house. Y las guitarras hacen un arreglo de música autóctona colombiana. Entonces en las guitarras, ahí en esa sección y a todos los instrumentos se le cambiaron los efectos para que generen otra atmósfera y se sienta mucho más tropical, mucho más colombiana, mucho más autóctona, ¿cierto? Que sería esta parte.
escucharla primero sin la voz y luego con la voz. Volvemos al coro, a lo que ya estaba, ¿cierto? Eso para sorprender al oyente. Y la mezcla debe reforzar eso. Eso se hace a través de un aporte creativo, netamente creativo, a nivel musical. Por eso, digamos, los ingenieros de mezcla que han triunfado a lo largo de la historia en la industria son ingenieros que saben de música, bien sea de manera empírica, pero tocaban instrumentos y tuvieron bandas, fueron artistas o tuvieron que ver con la creación musical, porque es importante que el ingeniero entienda el arreglo, porque muchas veces el arreglo te pide que a nivel de mezcla hagas algo que técnicamente no está bien y el ingeniero debe con sus procesos apoyar este concepto, porque al final la música es arte y lo que más importa es el concepto, apoyar el concepto. Entonces lo que puede quedar bien para una canción no para otra, no es como una plantilla de bueno, entonces siempre lo hago con la misma metodología. No, eso no funciona. Ahora vamos a escucharlo con las voces. Ejemplo, eso que les voy a mostrar, ven por acá, es un ejemplo de para qué sirve un ecualizador de manera creativa. Un ecualizador lo que sirve es para moldear el sonido en el eje Y, ¿cierto? Y determinar, yo aquí tengo el espectro audible de 20 Hz a 20.000 Hz, entonces yo le puedo quitar los graves, los agudos, los medios para que ocupe determinado espacio y me genere claridad y cada instrumento ocupe un espacio en el eje Y, ¿cierto? Pero esta es una forma de cómo yo con los mismos elementos que utilizo para la parte técnica le doy un aporte creativo a la canción para darle algo de diferencia. Entonces aquí en el intro podemos ver solamente en la pista lo que este ecualizador está haciendo en ella, que es algo creativo. Aquí podemos escuchar. Y aquí hay un filtro que se come la canción y vuelve. Da dinámica y con la voz se escucha así. Cuando la noche llega, su cuerpo pide goma. Entra donde la música suena, mi amiga porque es solitaria. Ella baila sexy, sabe que la estoy mirando. Me sigue, se pega, dice que conmigo sé que no pregunte su nombre. Y bueno, esos son pues ejemplos de mezcla. Igual es como para que tengan un recorrido básico sobre lo que se hace. Al final también adjuntaremos otro video que hicimos hace más o menos 2 años, también mostrando qué era el proceso de mezcla, mejor explicado, ya metiéndonos en una mezcla y abordándolo desde una forma más técnica para que tengan ambas opciones, porque esto es más como un abrebocas de lo que sucede aquí en el estudio, ¿cierto? Y de lo que pasa en este proceso de postproducción. Bueno, Juan Camilo, ya para culminar esta experiencia que ha sido nos ha nutrido mucho a todos de mucho conocimiento, cosas que de pronto el público en general desconoce absolutamente, inclusive me atrevería a decir que hay gente que trabaja directamente con esos procesos o en la creación de una obra, creo que no ha ahondado tanto como lo has hecho vos en tu experiencia, en tu carrera, y te felicito, sé que eso es una persona muy integral. Vamos a culminar con algo muy sencillo que es lo que va a respaldar mi postura de mostrar que los ingenieros de mezcla son merecedores de regalías dadas por la ley. Y es lo siguiente, ¿vos qué pensás o qué opinas respecto a este tipo de procedimientos, este tipo de aportes que hace un ingeniero, si deberían de ser acreedores a unas regalías, que es lo que nosotros llamamos coloquialmente como la pensión del artista? Pues a ver, me parece muy interesante
tu tesis y lo que estás desarrollando del proyecto de grado, porque si nos ceñimos pues al marco de la propiedad intelectual, ellos lo que protegen es la creación de una obra musical original e inédita, ¿cierto? Cuando un guitarrista toca su guitarra y compone una letra y una melodía, la letra es la autoría, ¿cierto? Las personas que hacen la letra de una obra son los autores y los que hacen la melodía son los compositores. Si son varias personas haciendo lo mismo, ya eso se reparte entre ellos. Y el productor musical, que se encarga de hacer el arreglo. Está también el productor fonográfico, que es quien financia el proyecto, quien se hace acreedor del fonograma fijado, ¿cierto? El fonograma es ya la obra musical fijada en un medio de reproducción. Y el intérprete, el artista, que es quien está poniendo su interpretación, ¿cierto? Todos estos agentes están cobijados por la ley porque están aportando algo de creatividad, ¿cierto? Y están haciendo algo que no existía, no existe aquí nada, y ya tenemos una obra musical. ¿Qué pienso yo específicamente con la ingeniería de mezcla? Que sí deberían haber regalías, y en el mayor de los casos uno lo que busca como ingeniero de mezcla es poder ascender a un punto en el que las pueda exigir, pero es muy difícil porque la ley no contempla que uno tenga regalías, a diferencia de, por ejemplo, el ingeniero de masterización que hace un trabajo netamente técnico. Los ingenieros de mezcla aportamos creativamente a la canción, y la decisión de un efecto u otro, de cambiar el arreglo de cierta manera para que tenga dinámica, todo eso son cosas que en la producción no se hicieron y que uno le está aportando creativamente para que el oyente final consuma un producto de calidad, porque a la final el cliente de todo este trabajo no es ni el artista ni la disquera. Ellos son los que me pagan, pero mi cliente, como yo lo veo, es el público. Y si el público recibe música de calidad, que disfrute, los entretenga, los haga sentir tristes, lo que sea que se esté buscando según el concepto, pero que se conecten con ellos, la mezcla tiene muchísimo que ver. La mezcla puede dañar una muy buena producción, puede volver buena una producción normal, no digamos una mala, porque algo malo no es que se vaya a arreglar en mezcla, pero puede potenciar. Si la producción fue juiciosa, la grabación y la composición es buena, y uno tiene la capacidad de potenciar y llevar esa canción a un nivel muchísimo más lejos, a través de los efectos, de la creación del 3D, de sumergir a la gente en una realidad auditiva que sea convincente, y que los conecte, y que los lleve, y los conduzca a sentir lo que se buscaba desde el concepto y desde el arreglo, ¿cierto? Entonces, como no es un trabajo netamente técnico, sino que hay un aporte creativo, porque una vez la canción pasa por mezcla, era una cosa y termina siendo otra, eso es un trabajo creativo, ¿cierto? Yo le estoy aportando a lo que ya hizo alguien, lo estoy modificando y lo estoy llevando creativamente de un punto A a un punto B. Lo mismo pasa cuando llega el guitarrista con su letra y su melodía, donde el productor él coge esa composición y la vuelve una canción a través de la orquestación. Lo mismo estoy haciendo yo cojo esa orquestación y la llevo de algo estático a algo que pueda conectar a las personas, que las haga sentir y tengan deseos de consumirla. Entonces, yo considero que un ingeniero de mezcla sí debería tener por ley regalías, por el aporte creativo, y porque, como bien decía Santiago, es la pensión de las personas que trabajamos en esto, y es el ingreso pasivo que buscamos. Bueno, y como pregunta final que surge a través de esta dinámica, ya esto va en torno a un criterio más personal, y es de tus conocimientos, que veo que son amplios con respecto a la parte jurídica de la creación de una obra musical, ¿dónde creerías que harían de estar ubicadas esas regalías para los ingenieros de mezcla? O si por el contrario se haría crear una nueva sección de regalías para estos ingenieros. Pues, a ver, eso es algo bastante complejo, porque si bien conozco bastante del negocio, cómo funciona, cómo se mueve el negocio disquero por mi experiencia, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, y de la teoría y de la ley a los contratos y acuerdos privados que uno firma con las disqueras, con los inversionistas de los artistas, hay una diferencia enorme y abismal. Yo no te sabría responder esa pregunta, porque no sé si ese aporte creativo convenga meterlo, por ejemplo, en la parte de derechos de autor, que es donde están ubicados los autores y compositores que hacen la composición y la letra, o debería estar en el máster, cuando el máster es lo que menos se negocia,
y es más difícil que la disquera sea porque la disquera o el inversionista es dueño de ese máster y le cedes un porcentaje por contrato al artista, del cual el artista le cede unos puntos al productor musical. Yo no te sabría decir. Lo que sé es que sí debería haber una manera de que los ingenieros de mezcla tuviéramos regalías. Y no me refiero a que tengan muchas regalías, porque obviamente es según el aporte creativo. Pero por ejemplo, una idea que se me ocurre según la pregunta es que por ley de los derechos de autor, que son 50% para el autor, quien hace la letra, y 50% para el compositor, quien hace la melodía, que por ejemplo se reservara de ahí un 10% para el ingeniero de mezcla, para que haya un margen de negociación de 5% de un lado y 5% del otro, por ejemplo, ¿cierto? Dentro de la composición. ¿Por qué? Porque lo que uno está haciendo a la hora del té no es producir, sino más componer sobre lo que ya está hecho. Uno está rearreglando lo que ya está hecho. También puede ser en el máster. Lo que pasa es que, a ver, en realidad, y siendo honesto, yo creería que si se fueran a sacar regalías para un ingeniero deberían ser del máster. El problema es que las personas que controlan pues del sistema de la industria musical no creo que permitan y estén de acuerdo con que se toquen esas regalías de ahí, porque a lo largo de la historia de la música y el derecho de propiedad intelectual siempre se ha respetado el 100% de los derechos de autor para los compositores, mientras que el negocio gira en torno a los porcentajes que hay con respecto al fonograma, al máster. Creería yo que para viabilidad jurídica sería mucho más sencillo de que se lograra de ese porcentaje de derechos de autor, más que de los derechos conexos. Ok, don Camilo, te agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo y por tu disposición. Es muy importante para este proyecto. Muchas gracias a ustedes por invitarme a hacer esto. Muy contento de estar acá. Nuevamente, bienvenidos a Nueva Granada. Espero que haya sido una experiencia bacana, que se lo hayan disfrutado y que estén bien. La noche llega, su cuerpo pide algo más. Se sigue, se pega, dice que conmigo sé que no pregunte su nombre y ella a mí no me conoce, pero sé que está dispuesta porque esta noche es de fiesta y mi cuarto esta noche es su escenario.